La historia comienza con nuestro protagonista, Keisel, un aprendiz de caballero, el cual diariamente era entrenado por Klaus, un caballero muy experimentado y amigo de la infancia del chico, ya que al parecer ambos provenían del mismo orfanato, aunque obviamente debido a la diferencia en cuanto a experiencia, el prota siempre era derrotado por él. Aún así, estaba decidido a obtener el poder suficiente para vengar la pérdida de su madre. Pero bueno, luego del entrenamiento nos presentan a Frey, otra amiga de la infancia de Keisel, que había crecido en el mismo orfanato que ambos, y la cual era una sacerdotisa que siempre estaba al lado del chico para que cumpliera su sueño de convertirse en un caballero real, aunque eso no era lo que Keisel buscaba, sino únicamente más poder. Pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es que a los oídos del rey había llegado la noticia de que demonios habían estado rondando los alrededores de su reino, algo que obviamente representaba un gran peligro inminente. Por esto decidió enviar a un escuadrón de caballeros lo antes posible para encargarse de la amenaza. Por otro lado, en el castillo, uno de los duques había aparecido acompañado de Riget, un elfo oscuro, que por cierto no se los había comentado, pero esa raza era odiada y temida por los humanos, debido a los crímenes cometidos por sus antecesores. Sin embargo, la razón por la que el duque lo había llevado al castillo era porque sabía que necesitarían la fuerza del escuadrón de Riget. Claro, si querían derrotar a los demonios, ya que los soldados no tendrían ninguna oportunidad. Pero volviendo con el prota, este tuvo que despedirse de Klaus y de un par de amigos más, ya que ellos habían sido seleccionados para la misión. Obviamente, Keisel no quería quedarse de brazos cruzados. Aún así, aún no era miembro de la Orden Real, por lo que luego de que sus amigos se marcharan, no le quedaba de otra más que seguir entrenando para volverse más fuerte lo antes posible. Mientras tanto, el grupo de Klaus fue masacrado por los demonios, luego de que estos fueran emboscados. Incluso varios amigos del prota perdieron la vida. El único que pudo darles batalla fue Klaus, quien le dijo a uno de sus hombres que llevara la noticia al reino. Y apenas los altos mandos se enteraron de lo sucedido, sabían que los únicos que podían completar la misión eran los elfos oscuros, por lo que no les quedaba más opción que confiar en ellos. Mientras que por otro lado, apenas Keisel se enteró de lo sucedido, se puso en marcha para rescatar a su amigo, ya que no permitiría que los demonios le arrebataran a un ser querido nuevamente, emprendiendo un viaje cegado por la venganza. Y sí, así comienza este anime. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo King's Ride. Bueno, como les decía, el prota no podía abandonar a su mejor amigo. Sin embargo, a la misión se unió Frey, la cual no quería abandonar por ningún motivo a Keisel. Y por más que el tipo intentó disuadirla, no le quedó más opción que dejarla acompañarlo. Pero cuando estos por fin llegaron al lugar, se encontraron con la masacre y con prácticamente todos sus camaradas sin vida. Y para empeorar las cosas, en el lugar aparecieron los demonios de antes, que le recordaron al chico la pérdida de su madre. Obviamente, la ira lo cegó, logrando que gracias a esto fuera capaz de hacerles frente. Sin embargo, en el lugar, una demonio de más nivel apareció, con la cual obviamente no tenía ninguna oportunidad. Pero por cierto, la demonio parecía tener cierto interés por el chico. Por suerte en el lugar, apareció el escuadrón de elfos oscuros, que lograron deshacerse de los demonios sobrantes, y la demonio superior terminó retirándose. Por lo que una vez terminado el problema, los elfos también se retiraron, ya que ellos únicamente estaban ahí por el dinero, es decir, eran simples mercenarios. Sin embargo, luego de que estos se retiraran, el prota se encontró con estos dos chicos de aquí, Clio y Roy, los cuales les aseguraron que sabían en dónde estaba su amigo, ya que al parecer Klaus no había perdido la vida. Y sin más opción, Keisel y Frey decidieron confiar en esos chicos, los cuales los terminaron llevando a una especie de castillo flotante, el cual al parecer era la Torre del Sabio, un lugar místico del que solo habían escuchado en leyendas, y en donde conocieron al gran sabio, un tipo que había vivido por más de 100 años, sin embargo aún mantenía su juventud intacta. Pero bueno, este les mostró que su amigo estaba bien, únicamente contaba con pequeñas heridas. El prota y Frey estaban felices de que su amigo de la infancia no hubiera sido masacrado. Sin embargo, esa no era la verdadera razón por la que habían sido llamados por el gran sabio, sino más bien porque este tenía algo serio que revelarle al prota. Por cierto, por otro lado, los elfos habían vuelto al castillo, y aunque estos hubieran derrotado a los demonios, aún no eran muy bien vistos. Pero estos tampoco eran unas blancas palomas, ya que el motivo por el que estaban trabajando para la realeza era para darles un golpe de estado.
Pero volviendo con el prota, el gran sabio le reveló la razón por la que estaban ahí, y resulta que el chico al parecer era el hijo de Kyle, el rey más poderoso que había existido, y el héroe que había salvado al mundo de los demonios hace más de 100 años. Sí, como lo oyen, obviamente el prota quedó en shock con la noticia. Al parecer tenía más de 100 años, pero ahora les explico cómo estuvo la cosa. Y resulta que hace más de 100 años, Kyle, el padre del prota, se había enamorado de una chica de bajo estatus social, por lo que los altos mandos terminaron por separarlos. Y para acabar de empeorar las cosas, luego de que esto pasara, hordas de demonios comenzaron a aparecer por todo el reino, por lo que Kyle no tuvo de otra más que enfrentarse a ese problema. Por cierto, dicho problema pronosticaba la llegada del Rey Oscuro. Por esto, los líderes de varias razas se unieron al ejército de Kyle para deshacerse de la amenaza, y en ese entonces el rey se encontró con la madre del prota, la cual ahora llevaba en su vientre a Kaisel. Sin embargo, la lucha aún continuaba. Pero por suerte, el rey Kyle fue bendecido por la diosa, brindándole una espada sagrada que poseía el poder para enfrentar al Rey Oscuro. Sin embargo, por otra parte, la hermana del rey, una elfa oscura, había intentado crear otra espada igual de poderosa que esa. Claro, esto para ayudar a su hermano. Pero eso fue visto como un acto de traición por los aldeanos, los cuales acabaron con su vida. Es por eso que ahora los elfos oscuros eran perseguidos. Pero volviendo al tema de la espada, luego de que Kyle enfrentara al Rey Oscuro en una batalla en la que ambos desaparecieron, dicha espada fue sellada por sus camaradas, esperando el regreso del rey, o en todo caso, de un sucesor, ya que probablemente los demonios volverían. Y fue entonces cuando se enteraron de que la madre del prota llevaba en su vientre al único chico que podría portar la espada sagrada nuevamente. Por esto fue dormida durante más de 100 años, hasta que la amenaza de los demonios regresara. Y es así como el prota nació en la época actual, con la única misión de ser el nuevo portador de la espada sagrada. Pero para esto, primero debía liberar los 3 sellos creados para proteger el arma. Dichos sellos se encontraban en el dominio de los que una vez habían sido compañeros del rey. Por esto el prota debía viajar a varios reinos para liberar todo el poder que se encontraba sellado en su cuerpo, ya que solo así derrotaría al Señor Oscuro. Kaisel, sin más opción, decidió aceptar, pero no viajaría solo, ya que él, al igual que Frey, serían acompañados por Clio y por Roy. Su primer destino sería el bosque prohibido de los elfos, y así, luego de despedirse de Klaus, los 4 se pusieron en marcha. Esto porque debían completar la misión antes de que el eclipse solar llegara, ya que sería en ese entonces cuando el rey demonio despertaría. Pero bueno, luego de varios días de viaje, nuestros protas por fin estaban por llegar a su destino. Pero no contaban con que apenas llegaran, se encontrarían con un grupo de demonios. Aunque antes de que el prota los atacara, Roy le mostró sus habilidades, acabando con casi todos los atacantes. Además, esta elfa de aquí les terminó dando una mano, acabando con el resto de ellos. Su nombre era Selene, y al parecer los había estado esperando, ya que su maestra, Lorraine, se lo había pedido. Por esto, luego de conocerse, los guió hasta los aposentos de su maestra. Sin embargo, no parecía que los humanos le agradaran mucho, al igual que el bosque, que terminó separándolos de la elfa. Esto porque al parecer, los humanos no eran mucho del agrado de los elfos, por algunos temas pasados. Por suerte, esta pequeña criatura de aquí los guió de nuevo hasta Selene, ya que al menos a él sí parecían agradarle. Por cierto, su nombre era Chibi. Y luego de reunirse, Selene comenzó a darse cuenta de que quizá los humanos no eran tan malos como había creído, ya que el prota la trataba muy amablemente, tanto a ella como a Chibi. Sin embargo, mientras conversaban, pudieron escuchar que el bosque estaba siendo atacado, y al llegar al lugar, se dieron cuenta de que la amenaza era una especie de demonio, que incluso acabó con los padres de la criatura. Además, para empeorar las cosas, también capturó a este último, y los únicos ataques que parecían causarle daño eran los del prota. Sin embargo, este fue capturado al intentar salvar a Frey. Por suerte, con la ayuda de Chibi, Kaisel pudo liberarse, pero la pequeña criatura fue destruida por el demonio. Esto hizo enfurecer al prota, que cegado por la ira, entró en su modo berserk, acabando de una manera bastante desquiciada con el demonio. Incluso sus amigos parecían tener miedo del poder de Kaisel. Por suerte, luego de que el chico se calmara, Lorraine, la elfa que poseía uno de los sellos, apareció, y esta le dio las gracias a los protas por haber protegido su bosque, ya que ese no era problema de ellos. Y el prota aprovechó para preguntarle si acaso existía alguna forma de regresar a la vida a Chibi. Sin embargo, eso no sería posible. Además, Lorraine, luego de confirmar que el chico había llegado en busca del sello, le dijo que lo pensara bien, ya que luego de liberar su poder, sería más fácil que perdiera el control y se convirtiera en un monstruo, debido a la ira que se encontraba escondida
vida en su interior. Y a pesar de que el prota le dijo que lo manejaría, Lorraine le dijo que mejor lo pensaría. Y luego de esto, la elfa le preguntó a Selene qué creía del chico, si acaso parecía ser digno de tal poder. Selene al principio creía que el chico era el indicado, pero luego de ver cómo perdía el control, no estaba segura de que Kaiser pudiera controlar su ira. Por suerte, luego de esto pudo notar de primera mano la amabilidad del chico, que incluso le dio un entierro digno a Chibi, prometiéndole que mantendría a salvo ese bosque. Por lo que gracias a esto, cuando el momento de tomar la decisión llegó, Selene le dijo a su maestra que el tipo parado frente a ellas era el indicado, además de que Kaiser prometió controlarse. Obvio sabemos que no lo hará. Aún así, Lorraine terminó por quitar uno de los sellos de la espada y por liberar un tercio del poder del chico, y les dijo que ahora debían dirigirse a la tierra de los ogros, donde se encontraba el segundo sello, y por último a las montañas nevadas, hogar del tercer sello, por lo que luego de recibir las indicaciones, los protas se pusieron en marcha. Sin embargo, antes de que lo hicieran, el bosque de nuevo fue atacado por más demonios y con más poder que el anterior, pero esta vez Kaiser ya no era el mismo de antes, y con un solo corte se encargó de todos ellos, y eso que su poder aún no estaba al 100%. Pero bueno, ahora sí, una vez acabado con los demonios, continuaron con su viaje, aunque mientras lo hacían, de nuevo se toparon con la bruja de antes, sí, la que se había interesado en el chico, y la cual al enfrentarlo pudo notar que su poder había crecido abismalmente, además de sentir la presencia del antiguo rey, algo que la conmocionó y la obligó a retirarse. Pero antes de irse le dijo al chico que esperaba que él no fuera devorado por ese poder. Pero bueno, por cierto banda, pequeña interrupción para decirles que si les está gustando este resumen, se suscriban. Y sí, ya sé que pido mucho, pero en serio espero me puedan ayudar con eso, para que este pequeño proyecto siga creciendo. Además decirles que se queden hasta el final, porque lo que se viene está épico. Bueno, continuando con la historia, nos revelan un poco más de la historia de los elfos oscuros, sobre cómo todo el escuadrón había perdido a sus padres, luego de que los humanos los masacraran. Era por eso que solo buscaban venganza, y las cosas les estaban saliendo relativamente bien, ya que Riget, su líder, incluso había llegado a conocer a la princesa del reino, ganándose su confianza por todas las estrategias que le había brindado para acabar con las hordas de demonios. Obviamente a los nobles no parecía gustarles mucho la idea. Sin embargo, por otra parte, algunos elfos como Tam, este chico de aquí, habían notado que no todos los humanos eran iguales, esto luego que una chica lo ayudara. Aún así, Riget estaba convencido de acabar con el reinado de la princesa, y para eso solo debían continuar acumulando logros y ganándose la confianza de todos. Pero volviendo con nuestros protagonistas, estos mientras continuaban con el viaje, terminaron llegando a un pueblo lleno de refugiados que habían sido atacados por los demonios, y a los cuales decidieron echarles una mano con la reconstrucción de su pueblo. Claro, solo mientras reanudaban su viaje. Y es aquí donde conocemos a esta niña de aquí, Elise, la cual había perdido a sus padres recientemente, por lo que se encontraba prácticamente sola. Por suerte Frey logró hacerse amiga de ella, sacándola de la depresión en la que se encontraba. Sin embargo, su tiempo juntas no duraría mucho, ya que los protas debían continuar con la misión. Obviamente la niña no quería separarse de Frey, y por esto terminó encerrándola para que se quedara a su lado. Por suerte el prota al final hizo entrar en razón a la niña. Sin embargo, unos monstruos atacaron la cabaña en donde se encontraba Frey, pero por suerte el prota estuvo ahí para protegerla. Y luego de esto, finalmente Frey y la niña se despidieron. Eso sí, prometiéndole que luego de terminar la misión, volvería por ella. Pero bueno, luego de estos sucesos, nuestros protas continuaron con la travesía, aunque en el camino se encontraron con una especie de pueblo fantasma, el cual estaba infestado de zombies. Por suerte, un pueblerino que había sobrevivido les echó la mano, dejándolos pasar la noche en su casa. Y este les contó que luego de que gran parte de su pueblo fuera masacrado por los demonios, de la nada los cadáveres comenzaron a caminar, y ahora él era el único sobreviviente. Por cierto, los protas descubrieron que él era el padre de la niña que habían conocido anteriormente. Sin embargo, no parecía estar muy bien de la cabeza, ya que en el sótano tenía atrapada a su esposa, la cual ahora era un zombie, pero él estaba seguro de que volvería a la vida. Uf, medio turbio, ¿no? Aunque al final Kaiser pudo convencerlo de regresar con su hija, ya que al menos aún podía protegerla, no como él, que ya no podía hacer nada por su madre. Y al final sus palabras lo hicieron entrar en razón, prometiéndoles que volvería con su hija. Y bueno, una vez pasado todo esto, ahora sí, por fin el elegido había llegado a la tierra de los ogros, pero este no fue recibido como lo esperaba, ya que al parecer los ogros también guardaban un profundo odio hacia los humanos. Por suerte, una especie de ogro chamán lo había estado esperando. Esto porque había tenido una visión de su llegada y sabía que él era el heredero de la espada sagrada. Sin embargo, le dijo que el ogro que había sido compañero de su padre había fallecido y ahora contaban con otro líder, al cual sería bastante difícil de convencer.
pero que no se preocupara, que él lo ayudaría. Y luego de decirle esto, lo llevó con el nuevo líder, en un ambiente bastante hostil, ya que todo el pueblo de los ogros quería despedazar al humano. Sieg, el nuevo líder de los ogros, no parecía creer ni una sola palabra de lo que el chico le dijo, ni siquiera confió en las palabras de su chamán, que le aseguraba que él era el elegido. Esto porque no podía creer que alguien que parecía tan débil fuera quien lo salvaría. Pero al ver la valentía y la sed de poder del chico, se dio cuenta de que quizá podría estar equivocado. Por esto le dio una pequeña oportunidad, diciéndole que si era capaz de pasar una prueba específica y salir vivo de ella, retiraría el sello. Pero si no, tanto él como sus amigos serían eliminados por él mismo. Por cierto, muy pocas personas habían logrado salir con vida de esa prueba, pero Keisel no tenía más opción que aceptar, por lo que el chamán lo llevó hasta el lugar de la prueba, una especie de santuario sagrado que muy pocas personas habían visitado antes y las que lo habían hecho nunca habían vuelto. Y una vez ahí, la prueba dio inicio. El chico comenzó a oír voces de todas partes y terminó cayendo en una especie de espejismo, en donde pudo reencontrarse con su madre, regresando a los tiempos en donde todo había sido perfecto, los tiempos cuando su madre estaba junto a él, donde lo único que lo preocupaba era el que comerían ese día. Esto porque en lo que consistía la prueba no era en fuerza física, sino en la destreza mental del chico. Por suerte, luego de algunas horas, Keisel pudo darse cuenta de que todo no era más que una farsa, al recordar el propósito de la misión, vengar la pérdida de su madre, logrando así pasar la prueba. Y el espíritu del antiguo líder orco apareció frente a él, felicitándolo por haber completado la prueba. Esto porque todos los que lo habían intentado quedaban atrapados en sus momentos más felices, pero ahora había demostrado que su convicción era lo suficientemente fuerte para portar la espada sagrada. Sin embargo, le advirtió que tuviera cuidado con su sed de sangre. Pero bueno, una vez pasada la misión, el líder orco reconoció la destreza del chico y por fin liberó el segundo sello, es decir, el poder del prota casi estaba completo. Además, el ogro se puso bajo sus órdenes, prometiéndole que su pueblo estaría con él en la batalla final. Sin embargo, cuando estaban por despedirse, este tipo de aquí apareció, el cual era el brujo que había despertado del río oscuro hace más de 100 años y el cual quería hacer lo mismo nuevamente, y había llegado ahí al sentir la presencia de la espada sagrada. El líder ogro intentó detenerlo, lastimosamente no era rival para el brujo, que con solo 2 ataques acabó con su vida, por lo que el único que podía hacerle frente era Keisel, iniciando la batalla contra él. Sin embargo, en el transcurso, Frey recibió un potente ataque mágico que la dejó al borde de perder la vida. Esto hizo enfurecer al chico, y recordemos qué es lo que pasa cuando eso sucede. Sí, el chico entró en su modo berserk y se puso a la altura del brujo. Es más, estaba teniendo el control de la batalla. Tipo, no le quedó más opción que huir antes de que Keisel lo destrozara con una explosión de aura enorme. Pero usar tanto poder tenía un precio, ya que su esperanza de vida disminuiría e incluso terminó inconsciente. Pero volviendo al castillo, los elfos oscuros cada vez se ganaban la confianza de la princesa, ya que incluso los habían ascendido a caballeros reales. Sí, algo que el prota nunca llegó a hacer. Y por cierto, algunos de ellos habían comenzado a acercarse a los humanos, como el caso de Tam, que se había enamorado de una humana, y ella también sentía algo por él. Sin embargo, los planes de los elfos aún continuaban, ya que Riget y su hermana Rifin seguían con la idea de acabar con las personas que tan mal los habían tratado, y para eso su siguiente misión sería clave, ya que acompañados por la princesa atacarían el que una vez había sido el castillo del Rey Oscuro. Pero los días de los elfos oscuros como equipo estaban por terminar, ya que apenas llegaron al lugar, Tam cayó en una trampa, siendo eliminado al instante de una manera muy realista. Sus compañeros ni siquiera podían creer lo que pasaba, y en el lugar apareció el brujo que había luchado con el prota, que convirtió a Tam en un zombie e incluso acabó con la vida de su mejor amigo, por lo que a Rifin no le quedó más opción que eliminar a su amigo. Pero no contaban con que el brujo era muy poderoso y fácilmente acabó con todos los elfos oscuros, y aunque trabajando en equipo los hermanos le dieron batalla, el tipo era inmortal e incluso acabó con la waifu y su hermano terminó inconsciente. Pero volviendo con Keisel, luego de varios días inconsciente, por fin despertó, pero ahora contaba con menos tiempo para liberar el último sello, y el chamán le advirtió que tuviera cuidado con su poder, ya que poco a poco lo estaba consumiendo, y si no tenía cuidado pronto lo destruiría.
Además, le advirtió a Frey que cuidara de Keisel, ya que en sus visiones ya no podía visualizar al chico luego de enfrentarse contra el Rey Oscuro. Aún así, luego de las advertencias, los chicos continuaron con el viaje, porque contaban con menos de una semana para liberar el sello de la espada sagrada. Por otra parte, la princesa había encontrado al Elfo Oscuro, luego de que su escuadrón fuera masacrado, y él había sido el único sobreviviente. Por cierto, el pueblo donde se estaban quedando era el que los protas habían ayudado a reconstruir y la niña se había reunido con su padre. Pero eso no es lo importante aquí, sino que el elfo le reveló a la princesa sus planes de apoderarse del reino. Pero ahora que sus camaradas ya no estaban, eso no tenía sentido. Pero luego de despedirse de la princesa, el elfo se encontró con la bruja de antes, que le dijo que si quería venganza, usara la espada falsa que había sido creada por la hermana de Kyle, y la cual se encontraba en la torre del sabio. Por cierto, regresando nuevamente con nuestro protagonista, estos estaban por llegar a su última parada, las montañas nevadas. Sin embargo, estaban atravesando un camino bastante difícil e incluso Frey poco a poco comenzaba a debilitarse debido a todo el camino que habían tenido que recorrer. Por esto el prota incluso tuvo la idea de continuar solo para no poner en riesgo a sus camaradas, no solo por el Rey Oscuro, sino también por su poder. Por suerte, al final Frey lo hizo entrar en razón, diciéndole que los cuatro terminarían juntos esa travesía. Pero bueno, una vez retomado el viaje, los chicos por fin encontraron su último paradero, una especie de cueva de hielo, en donde el prota fue capturado por el antiguo mago de hielo, pero que esta vez no lo puso a prueba a él, sino más bien a sus camaradas, ya que necesitaría aliados fuertes para sobrevivir. Por suerte, luego de que sus amigos la pasaran, esta vez ese sabio estaba dispuesto a liberar el sello, ya que lo había estado esperando por los últimos 100 años, e incluso había sido él quien había mantenido dormida a la madre del chico todos estos años, debido a la predicción de que el Señor Oscuro regresaría, y que solo Keisel podría enfrentarlo. Además le reveló cómo después de la batalla, su padre había desaparecido, aunque ahora eso no era lo importante ahora era llegar al lugar en donde se encontraba sellada la espada, ya que el momento del eclipse había llegado. Y tenía razón, porque el mago por fin tuvo el poder suficiente para despertar de nuevo al gran Rey Oscuro, pero cuando lo hizo no saben quién apareció. Sí, el mismísimo Kai, que al parecer había sido poseído por el espíritu de la oscuridad, y ahora sería él quien se enfrentaría con su propio hijo. Esto me recuerda un poco a Darth Vader en Star Wars, ¿no? Pero ahora que el Rey Oscuro por fin había despertado, lo épico está por comenzar, ya que Keisel tenía pocas horas para encontrar la espada, y si este no lo hacía, no tendría ninguna oportunidad. Por cierto, dicha espada se encontraba en el árbol del mundo, ubicado en el bosque sagrado. Por otro lado, la princesa había llegado a la torre del sabio acompañada del elfo. Esto porque él estaba en busca de la espada falsa y la princesa en busca de una esperanza. Por suerte, el gran sabio le contó todo sobre cómo el prota había estado liberando los sellos y estaba por encontrar la espada sagrada, ya que él era el último descendiente del rey. Es decir, Keisel tenía más derecho al trono que la misma princesa. Y el elfo, al revisar el estudio de la hermana del rey, se dio cuenta de que todo por lo que los habían acusado los últimos años era falso, ya que la hermana de Kyle no había creado una espada falsa, sino un artefacto que protegiera a su hermano de la oscuridad. Pero no terminó a tiempo y su hermano fue poseído por la maldad. Es decir, su pueblo había sido torturado injustamente. Aún así, ese no era el momento de lamentos, ya que ahora lo único que él deseaba era venganza. Y para eso, él también quería apoderarse de la espada sagrada. Pero volviendo con los protas, estos acompañados del sabio de hielo estaban por llegar al bosque sagrado, gracias a un camino subterráneo mucho más corto. Y el sabio le advirtió al prota que tuviera cuidado y que no usara su poder por ningún motivo. De lo contrario, el Rey Oscuro sabía su ubicación. Pero mientras el prota platicaba con Frey, fueron atacados por varios monstruos, y aunque Roy intentó ayudarlos, a Keisel no le quedó más opción que hacer uso de su poder para salir con vida, claro. Por esto, el Rey Oscuro apareció frente a ellos, luego de detectar el aura. El brujo oscuro inició una batalla contra los protas, pero no era rival para ellos, ni siquiera para el mago de hielo. Pero el que sí era rival para ellos fue el Rey Oscuro, que con un solo ataque dejó muy mal herido al tipo de hielo y lanzó a los protas por un precipicio. Aún así, no contaban con que la bruja terminaría salvando la vida de estos, ya que al parecer no era tan mala como parecía, aunque luego de ayudarlos desapareció. Por suerte ya habían llegado al bosque sagrado, pero el mago de hielo estaba muy mal herido, por lo que Lorraine tuvo que hacer uso del poder del bosque para sanarlo. Por cierto, mientras esto pasaba, Keisel aprovechó para visitar la tumba de Chibi, en donde de nuevo se encontró con la bruja, que esta vez no estaba buscando pelea, y al parecer la tipa había sido compañera de Lorraine y del antiguo rey. Pero cuando la elfa le preguntó que qué le había pasado y por qué ahora estaba del lado oscuro, esta le reveló la verdadera historia de la batalla final entre Kyle y el Rey Oscuro, revelándoles que ella había estado con el tipo durante toda su travesía, algo así como Frey con el prota. Tanto así que en cada batalla, ella le pedía su bendición a la diosa para salir victoriosos, e incluso creyó que la diosa la había escuchado cuando le otorgó la espada sagrada a su rey. Pero eso no era así, ya que en la batalla final
final, cuando el rey pudo dar el golpe final, la diosa lo abandonó, quitándole su poder a la espada y dejando que el chico fuera consumido por la oscuridad. Fue luego de esto y de perder toda la esperanza que se había pasado al lado oscuro al ver cómo su diosa la había abandonado. Y por último le reveló que ahora el rey oscuro no era otro que el mismísimo Kyle. Kaiser no podía creer lo que escuchaba. Aún así, a pesar de que su enemigo fuera su padre, él estaba decidido a acabarlo, para así por fin acabar con la era de los demonios que le habían arrebatado a su madre. Por esto, apenas el sabio de hielo recuperó la conciencia, liberó el último sello de la espada sagrada, liberando todo el poder oculto en el interior del chico y quitando el sello de más de 100 años en la espada, por lo que la batalla final estaba por iniciar. Y luego de esto, el prota y sus camaradas estaban por llegar al lugar de la espada, aunque en camino, cuando estuvieron solos, Frey aprovechó para pedirle que por favor no se sacrificara y si era necesario que escapara con ella, esto porque obviamente la chica lo amaba. Aún así Keisel le dijo que toda su vida había vivido para ese momento y que ahora no daría marcha atrás. Sin embargo, los primeros en llegar a la espada fueron la princesa y el elfo. Este último, sin pensarlo 2 veces, se apoderó del arma, ya que ahora no poseía ningún tipo de sello. Lo que no sabían era que al hacerlo estaban dándole su ubicación exacta al rey oscuro, que con todo su poder logró destruir la barrera del árbol. Y el brujo apareció entre ellos, intentando arrebatarles la espada. Y aunque el elfo intentó hacer uso del arma, esta al no ser con su portador no tenía ningún tipo de poder. Era incluso menos que una espada normal, y tanto la princesa como él estaban recibiendo una paliza. Por suerte, luego de intercambiar varios golpes, el brujo bajó la guardia y el elfo acabó con él. Eso sí, con su espada normal. Lo malo de esto era que ante ellos por fin apareció el jefe final, el rey oscuro, con el que no tenían ninguna oportunidad, luego de que este se apoderara del arma sagrada y fácilmente los humilló. Y aunque en el lugar apareció Klaus al lado de otra guerrera, estos nada podían hacer ante aquel monstruo. Pero cuando todo parecía estar perdido, Keisel en una entrada épica apareció. El verdadero elegido hizo acto de presencia y entramos en la recta final. Keisel al principio intentó hacerlo entrar en razón, diciéndole que él era el rey. Obviamente eso no sirvió de nada y solo provocó la ira del tipo. Pero al menos ahora el prota era capaz de hacerle frente, luego de que todo su poder hubiera sido liberado. Y aunque sus amigos intentaron ayudar, ninguno de sus ataques parecía causar efecto. El único que estaba a su altura era Keisel, pero estaba en desventaja al no poseer la espada sagrada. Aunque luego de un combo realizado con los ataques de varios de sus amigos y del elfo oscuro, pudieron alejar al monstruo de la espada. Pero eso solo lo hizo más fuerte, ya que al parecer la espada había estado conteniendo su poder. Y ahora era una verdadera bestia. Pero el prota no se quedaría atrás y evitando varios de sus ataques, pudo apoderarse de lo que por derecho le pertenecía. Sí, la espada sagrada, liberando todo su poder con un brillo intenso que recorría toda su arma. Aún así el monstruo lanzó un potente ataque que dejó inconsciente a la mayoría de sus camaradas. El único en pie era Keisel, la última esperanza de la humanidad. Lastimosamente, luego de varios cruces de ataques, cuando el prota acertó un golpe crítico, lo mismo que había pasado anteriormente estaba ocurriendo. El chico estaba siendo tragado por la oscuridad. Frey intentó evitarlo, pero nada pudo hacer. El que sí pudo hacer algo fue el elfo oscuro, que recordó el artefacto que la hermana del rey había creado para protegerlo, el cual era una especie de armadura brillante, con la que luego de dársela a Keisel fue capaz de evitar ser consumido por la oscuridad y al fin fue capaz de acabar con la amenaza. Y una vez hecho esto, su padre fue liberado de las tinieblas, para que al fin pudiera descansar en paz. Y nos revelan que no fue la diosa la que le había quitado su poder, sino que había sido el mismo rey quien había heredado a propósito a Keisel su poder para cuando el rey demonio regresara, haciendo que la bruja regresara al camino del bien. Y bueno, lo de todo esto, todo volvió a la normalidad. Los ataques de las hordas de demonios por fin cesaron y los caballeros regresaron a su hogar. La princesa regresó al reino y retomó sus tareas, haciendo que ahora los elfos oscuros fueran reconocidos como lo que eran, unos héroes. Incluso el crédito de la última batalla pertenecía al elfo, para que por fin la discriminación cesara. Mientras tanto el prota, que ahora era el guerrero más poderoso, decidió continuar con su viaje. Esto claro a petición de la mismísima espada sagrada, continuando con la aventura al lado de por supuesto sus camaradas. Y les tengo una buena noticia, la hermana del elfo oscuro no perdió la vida y pudo reunirse de nuevo con su hermano, por lo que todo terminó más o menos bien. Y sí, así termina este anime, así que si te gustó esta historia, espero me puedas dejar tu poderoso like. Por cierto, la historia cuenta con un final alternativo, en donde el prota sí fue convertido en un demonio. Pero bueno, si quieren que suba más videos como este, no se olviden de dejar su poderoso like y su comentario, además de que comenten la frase elegido, y traeré el próximo resumen cuando este alcance los 15,000 likes y 1000 comentarios. Y sin más, sayonara.